Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de la inversión en Dubái precisamente porque te traigo una oportunidad de inversión. Y aquí en este vídeo, por supuesto, lo que vamos a ver en detalle no solo es la inversión en Dubái, sino el crecimiento, ventajas fiscales y esa oportunidad inmobiliaria para que veas un poco qué tipo de inversiones se pueden hacer alternativas a la bolsa. Por supuesto, en este vídeo, ¿qué es lo que te voy a enseñar? Pues en primer lugar, el crecimiento económico de Dubái y su atractivo para la inversión, ventajas fiscales y atractivo para los inversores extranjeros, por supuesto las facilidades para invertir en el sector inmobiliario en Dubái. Luego también te enseñaré las opciones de alquiler, tanto la parte tradicional como vacacional, y los riesgos y consideraciones a invertir en Dubái. En primer lugar, vamos a empezar por el apartado de crecimiento económico en Dubái y su atractivo para la inversión, donde déjame decirte que el crecimiento que ha experimentado Dubái en los últimos años ha sido cercano al 15%. Dubái ha experimentado un crecimiento económico significativo del 15% en los últimos años, reflejando una expansión sólida. Todo esto, por supuesto, gracias a la planificación del gobierno de Dubái, los objetivos de atraer inversión, atraer talento, emprendimiento, turismo, etcétera, que todo esto ha ayudado al crecimiento. Por supuesto, también han tirado del carro, es decir, han ayudado sectores claves como por ejemplo el comercio, turismo y servicios financieros, que son los sectores principales que han impulsado el crecimiento en Dubái. Y además, el hecho de haberse posicionado como una de las economías globales, Dubái se ha consolidado como un actor importante en la economía global gracias a su crecimiento y desarrollo sectorial. Es decir, que a nivel global es un atractivo, lo que quiere decir que atrae talento, atrae inversión, y todo esto, por supuesto, se retroalimenta, lo que hace que cada vez pueda mantener ese crecimiento o siga creciendo de forma constante. Por supuesto, si pasamos al siguiente punto, también para ver el entorno económico favorable que atrae ese talento, emprendedores y turismos, los tres principales puntos que se hacen en Dubái es infraestructuras modernas por parte del gobierno, donde por supuesto se intenta crear las infraestructuras más avanzadas, facilitando el crecimiento económico y también atraer talento como turistas en distintas áreas. Por supuesto, hay políticas de apoyo cuando vemos que en otros países, por ejemplo, lo que hacen es echar o digamos desincentivar la inversión, pues en este país lo que se hace es atraer talento, atraer inversión, y eso por supuesto gracias a esas políticas que ayudan directamente a la inversión, a la innovación, al talento, pues eso hace que cada vez más inversores vean Dubái como un centro interesante para crear sus proyectos, sus emprendimientos. Y por supuesto también la calidad de vida, que aunque es verdad que Dubái básicamente podrías pensar que está en un sitio, en un desierto lleno de arena, lo cierto es que con el paso del tiempo se ha ido mejorando. Además hay nuevos proyectos gubernamentales para mejorar la calidad del aire, para también poner zonas verdes, zonas turísticas dentro del mar, entre otras cosas, lo que todo eso por supuesto hace que sea más atractivo como centro turístico y centro global a ojos de otros países del mundo. Por supuesto, en el siguiente punto veremos la visión estratégica de Dubái como hub global de los negocios, es decir, cómo se quiere posicionar realmente a nivel global para ser la mayor atracción posible. Y para eso tiene varias claves. En primer lugar, el posicionamiento estratégico, porque Dubái se establece como un hub global clave gracias a su ubicación estratégica en el comercio internacional, lo que permite a muchos emprendedores y empresarios organizar de forma la logística de todas sus empresas desde el punto céntrico de Dubái. Por supuesto, también hay zonas francas donde en Dubái ofrece beneficios para atraer empresas internacionales y fomentar el comercio, la conectividad internacional, es decir, que también gracias a los aeropuertos y también por las zonas marítimas, pues se puede, digamos, conectar con diferentes sitios, lo que da más facilidades de conexión con otros países, y eso por supuesto facilita el atraer talento, y al mismo tiempo también políticas de internacionalización donde se están centrando en atraer cada vez más extranjeros porque el gobierno implementa políticas que facilitan la internacionalización y expansión de negocios en Dubái. Es decir, que permiten que negocios de personas extranjeras puedan implementarlo en Dubái, lo que fomenta un mayor crecimiento. Por supuesto, si vamos al siguiente punto, ventajas fiscales y atractivo para inversores extranjeros, donde realmente aquí vamos a hablar del sistema impositivo atractivo, resumen para personas físicas y empresas, donde realmente los impuestos en Dubái son realmente bajos para los individuos, es decir, como persona física. Las personas físicas se benefician de impuestos bajos
o nulos, facilitando el ahorro y la inversión personal. Realmente en Dubái casi todos los impuestos es al 0%, salvo un pequeño impuesto al consumo y también, como hablaré luego, el DLD, que es el único impuesto que se paga a la hora de adquirir un inmueble o una propiedad inmobiliaria. Por supuesto, también los incentivos fiscales para empresas. Las empresas disfrutan de un entorno tributario favorable que promueve la creación y expansión del negocio. De hecho, ahora mismo en Dubái hasta 370.000 dirhams más o menos están exentas las empresas, es decir, pagan un 0% de impuestos, y a partir de ahí, que al cambio son unos $95.000, a partir de ahí pagarían solo un 9%. Entonces, en un entorno competitivo, precisamente por la competitividad global, esto hace que muchos emprendedores, que muchas empresas, por ejemplo, quieran montar sus negocios en Dubái, precisamente porque se vuelven mucho más atractivos gracias al sistema tributario que ofrece Dubái. Por supuesto, otro punto importante, como te comentaba, es el DLD, solo el 4% del valor de la propiedad. Cuando vas a comprar una propiedad en el sector inmobiliario, solamente pagas al inicio, a diferencia de, por ejemplo, en España, que el impuesto se paga al final, aquí se paga al inicio el 4% del DLD. El único impuesto que se cobra en las transacciones inmobiliarias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al solo ser una tasa fija, el DLD se aplica de forma fija sobre el valor de la propiedad en las transacciones inmobiliarias, es decir, es algo fijo que ya sabemos de antemano, y además esto permite que sea un coste competitivo, precisamente porque esta tasa representa un coste competitivo en comparación con otros mercados inmobiliarios globales. Lo que quiere decir que si tan solo hay que pagar este 4%, por ejemplo, incluso fíjate que aquí en España, dependiendo de la comunidad autónoma, hay algunas comunidades autónomas que hasta se paga el 10%, pero es que luego hay muchos más impuestos. Estamos hablando de que se pagaría por un lado el 10% de ITP, luego el IBI, impuestos de basura y otra serie de cosas. Aquí, por supuesto, solamente se paga el DLD y no se paga nada más, salvo la comunidad que tienes que pagar de forma anual. Además, piensa que esto te da enormes ventajas, porque también esto, sumado a la tributación del 0% en rentas por alquiler, ventas de inmueble y activos, te permite, si eres, por ejemplo, inversor, o también si eres un ciudadano de Dubái, pues lógicamente esto te permite tener muchas más ventajas, precisamente porque te permite tener mayor liquidez al final de todo el ciclo o de, digamos, toda la operación. Por ejemplo, si tú has decidido poner en alquiler tu inmueble, pues obtienes por el alquiler muchos más beneficios, precisamente porque tienes una tributación al 0%. Dubái ofrece impuestos nulos sobre los ingresos por alquiler, ventas de inmueble y activos para atraer inversores. Activos como pueden ser, por ejemplo, dividendos, ventas de acciones, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que esto lo hace muy atractivo para todo tipo de inversores. No solo los inmobiliarios, sino también de otro tipo de inversores. Por supuesto, también beneficios para los inversores, porque la ausencia de impuestos mejora la rentabilidad y atrae inversiones en el sector inmobiliario local. Lo que quiere decir que también, como sabes, esto ayuda al mercado inmobiliario a que se regule, porque precisamente si cada vez hay más demanda, es decir, cada vez Dubái es más atractivo, pero cada vez también vienen más inversores a invertir, a incrementar la oferta, pues lógicamente la oferta y demanda se va equiparando, y esto está lejos de ser una burbuja, precisamente porque el mercado se va regulando solo según la oferta y demanda que haya disponible. Y además la optimización de rentabilidad. La tributación nula permite maximizar ganancias y reinvertir en el mercado inmobiliario. Esto te permite que, al no pagar impuestos, obtienes una rentabilidad bruta que al final para ti sería neta, lo que quiere decir que te permite tener o disponer de más capital, pues para reinvertir o para vivir de ese dinero o lo que quieras. Por supuesto, también mirando otro punto importante, las facilidades para invertir en el sector inmobiliario de Dubái son claramente altas, y te voy a contar cuáles son. En primer lugar, los requisitos mínimos para comprar una propiedad: simplemente necesitas pasaporte, correo y un teléfono. Aquí puedes ver que, por ejemplo, documentos de identificación necesitas como documentos esenciales, como por ejemplo el pasaporte en regla. Simplemente con esto se valida tu identidad y que eres una persona física real, que por supuesto perteneces a un país, y esto sirve para que el gobierno haga un registro de la persona que tiene propiedad o que es titular de la propiedad que quiere adquirir.
también datos de contactos básicos, como puede ser, por ejemplo, correo electrónicos o teléfonos, para poder contactarte y que estés 100% localizable. Y por supuesto la simplificación regulatoria, que esto ayuda a las inversiones extranjeras a que puedan invertir de una forma más rápida y segura. Al mismo tiempo tienes que entender que todas estas facilidades hace que el mercado inmobiliario de Dubái se vuelva más líquido. Normalmente, si lo comparamos con España, por ejemplo, el sector inmobiliario suele ser más ilíquido, es decir, cuando se pone una propiedad a la venta se suele tardar más tiempo, estamos hablando ya de meses o años, mientras que en Dubái incluso puede ser semanas o meses, precisamente por todo ese aumento de liquidez gracias a la facilidad, atracción de empresas, atracción de inversores, y todo esto por supuesto ayuda a que este sector en concreto, el sector inmobiliario, se vuelva mucho más líquido y atractivo. Si pasamos al siguiente punto, vamos a hablar de los procesos de reserva y compra de inmuebles de forma sencilla, para que veas realmente lo fácil que es invertir en Dubái en el sector inmobiliario. En primer lugar, tienes que hacer una reserva inicial. La compra se inicia con una reserva mediante un depósito inicial que asegura la unidad para el inversor de forma sencilla. Esto más o menos equivale a unos 10.000 euros o dólares, más o menos, para que te hagas una idea. Una vez has reservado tu unidad, luego lo que tendrías que hacer, que es el primer pago que se hace y que de aquí se descuenta lo que has pagado de reserva inicial, pagarías el 20% de todo el valor del inmueble más el DLD, que es el impuesto que te comentaba antes del 4%, que es el único impuesto que se paga en Dubái en una transacción inmobiliaria. Por tanto, tú pagarías ese 20% más el 4%, descontando ya la reserva inicial, y esto te permite ya que el gobierno de Dubái tenga un registro de que eres inversor propietario de esa propiedad. Luego, por supuesto, ya una vez has pagado esto, tienes el payment plan, que el payment plan son planes de pago que te permiten diferentes constructoras acceder a planes de pago más flexibles dependiendo del tipo de constructora, histórico, calidad, reputación que tenga. Esto, por ejemplo, podemos ver que hay constructoras que te permiten financiarte con ellos, es decir, en vez de pagar de golpe todo el coste del piso, algunos te dicen, bueno, pues paga cada 2-3 meses, por ejemplo, el 10% del inmueble mientras se va construyendo. Recuerda que en Dubái el objetivo de inversión es inversión en obra nueva, es decir, invertimos en edificios que se van a construir porque vamos a obtener revalorización por esa construcción del inmueble y aparte también rentas por el alquiler posterior de ese inmueble. Por tanto, el payment plan, si te permite, por ejemplo, ir pagando poco a poco, eso te permite no descapitalizarte tan rápido. Incluso hay algunas constructoras que te permiten seguir financiándote con ellos después de que te hayan entregado las llaves. Es decir, una vez tú ya tienes acceso al inmueble, todavía durante unos meses o pocos años puedes seguir pagando a la constructora, lo que al final puedes ayudarte a que si pones de rentas, es decir, si pones en alquiler ese inmueble, pueda pagarte parte de ese coste del inmueble y por tanto a ti al final la aportación total sea muy inferior a lo que tenías pensado en un principio y por tanto tu rentabilidad final se podría disparar. Y además, como último, máximas garantías para el inversor, es decir, cuando haces todo ese proceso, ten en cuenta que el dinero que pagas no se lo das a la constructora, lo que obviamente evita los riesgos de que cualquier constructora pueda coger el dinero, se lo pueda llevar y te puedas quedar a dos velas. Aquí lo que se hace es, cuando tú pagas, normalmente lo que haces es, con el DLD se hace el registro en el gobierno de Dubái para que tú tengas el registro de la propiedad, pero luego la totalidad del coste del inmueble, del valor del inmueble, va a una cuenta restringida por el gobierno y poco a poco, a medida que la constructora vaya cumpliendo fases de construcción, esto por supuesto hace que se vaya desbloqueando capital, lo que quiere decir que al final esto ayuda a que ninguna constructora te pueda terminar estafando. Además, tienes que entender que en Dubái las leyes sí son mucho más duras, lo que lógicamente no hay incentivos a que nadie quiera estafarte a priori. Sí es verdad que hay ciertos riesgos que veremos luego, pero estos son más riesgos por desconocimiento que por otra cosa, que como te digo, luego vamos a comentarlo. Pero como ves, el proceso de reserva y compra de un inmueble es bastante sencillo y al final, si sale una oportunidad, pues prácticamente actuando medianamente rápido en comparación a
como estamos acostumbrados en España o en cualquier país de Latinoamérica, pues lógicamente esto va a ser mucho más rápido. Al mismo tiempo, también otro punto importante es, como te decía, que estamos centrándonos en invertir en oportunidades de obra nueva, donde vamos a obtener revalorización y posterior también rentabilidad por alquiler. En este caso, el potencial de revalorización, porque lógicamente los proyectos de obra nueva suelen aumentar su valor con el tiempo, generando ganancias de capital para los inversores. Lógicamente, a medida que el edificio se vaya construyendo, se va haciendo más realidad, por tanto su valor es más tangible y por tanto cada vez vale más. Y aparte, durante todo ese periodo, imagínate que la obra dura 2 años, pues lógicamente durante esos 2 años también hay un IPC, es decir, también hay una inflación que afecta, lo que lógicamente hará que el inmueble se vaya revalorizando, no solo por la construcción en activo, sino también por esa inflación subyacente. Al mismo tiempo, tienes que pensar que una vez ya tienes la unidad construida, puedes generar ingresos por alquiler, es decir, una forma de generar de forma realista ingresos pasivos es poniendo en alquiler un inmueble, sobre todo en una zona donde sepas que hay una alta demanda. Y Dubái está siendo uno de los países que más está creciendo en este 2025 y 2024 y en los últimos años. Como te decía, de media al 15%, que por supuesto no es sostenible en el tiempo, pero sí es esperable que para los próximos años crezca cercano a doble dígito, incluso a 10 o 15 años a más de 5 o 7%. Esto, por supuesto, ayuda y garantiza a que tu alquiler, tu rentabilidad por revalorización y por alquiler sean cada vez más altas, más atractivas, y esto, por supuesto, para ti puede ser una buena inversión a medio y largo plazo. También, además, por supuesto, puedes utilizar la estrategia de ambas, es decir, combinar los beneficios tanto por revalorización patrimonial como por generación de liquidez, porque como sabes, en este canal me he centrado en hablar sobre todo de inversiones en bolsa, pero el principal problema que me he encontrado sobre todo es que muchos de vosotros cuando invertís os quedáis sin liquidez porque si aparecen oportunidades, pero con vuestro trabajo no generáis el suficiente capital como para disponer de suficiente ahorro para invertir, pues esto genera un problema. Entonces lo que hay que hacer es desde un principio poner a trabajar nuestro capital lo antes posible. ¿Para qué? Lógicamente antes de revalorizar, es decir, de invertir en bolsa, que esto lo hablaré en otro vídeo más de finanzas personales, que es otro capítulo, pero en vez de centrarnos tanto en revalorización cuando tenemos poco capital y lógicamente si nosotros queremos pensar a largo plazo, pero necesitamos el dinero, pues obviamente aunque al final no queramos vamos a meter mano para sacar de ese dinero porque lo vamos a necesitar. Sin embargo, si nos centramos primero en generar mucha liquidez, luego es ahí cuando nos sobre mucha liquidez cuando ya nos podemos plantear, y tiene más sentido plantearnos en invertir de revalorización patrimonial con interés compuesto en acciones, en bolsa, etcétera, etcétera, más a largo plazo. Y como ves, ahí sí tiene más sentido. Pero como digo, eso lo hablaré en un posterior vídeo. Si seguimos aquí hablando del apartado de Dubái, vamos al siguiente punto donde vamos a ver las opciones de alquiler. En este caso, alquiler tradicional frente a alquiler vacacional para que veas las principales diferencias, ventajas y desventajas. En primer lugar, las ventajas y desventajas del alquiler tradicional de Dubái, es decir, simplemente ponerlo en alquiler y que cada mes te esté pagando una cuota, pues aquí, por ejemplo, hay varias diferencias. En primer lugar, este alquiler proporciona estabilidad y seguridad mediante contratos a largo plazo para los inquilinos, pero también para los propietarios, precisamente porque aquí, cuando se firman contratos más o menos de un año o de varios años, pues lógicamente tienes más seguridad de que vas a cobrar esas rentas por personas también de un poder adquisitivo más alto, precisamente porque Dubái está creciendo, lo que quiere decir que tanto el inquilino se ve beneficiado porque tiene una estabilidad en ese contrato de alquiler y el propietario tiene una estabilidad de generación de ingresos, lo que quiere decir que al final le da una mayor previsión de esos ingresos. Por supuesto, también otra opción que en este caso es más desventaja es que la rentabilidad es más limitada. Precisamente en el alquiler tradicional la rentabilidad es más baja que por ejemplo en la parte vacacional y por supuesto aquí digamos que es menos flexible, es decir que cuando realmente pones en alquiler el inmueble pues lógicamente no puedes disponer de ese inmueble. Y por último punto, la disponibilidad del capital, que esto es lo más atractivo. En Dubái los alquileres tradicionales se abonan el año completo por adelantado, es decir,
Imagínate que tienes un inmueble que te tiene que pagar 2.000 euros al mes. Estos son 24.000 euros al año. Pues bien, en Dubái lo que tiene que hacer el inquilino es pagarte los 24.000 euros del año completo por adelantado el primer mes. Por tanto, tú como inversor ya dispones de todo ese capital desde el minuto 1. Lo que quiere decir que todo ese capital o lo puedes utilizar para ti o lo puedes reinvertir y sacar más rentabilidad. Imagínate en un bono otro 3-4% adicional. Imagínate que si tú, por ejemplo, en un alquiler en Dubái tradicional estás obteniendo unas rentas del 8-9%, pues un 3% más, pues al final te plantas en un 10-11-12%, que puede ser bastante atractivo, sobre todo cuando estamos hablando de patrimonios bastante grandes. Por ejemplo, 200, 300, 400, 500 mil dólares, que en este caso en Dubái es en dirhams, pero al cambio en dólares, pues eso te permite tener liquidez suficiente para poder vivir literalmente de tus inversiones o incluso para no depender de otros ingresos, lo que quiere decir que al final, gracias a esos ingresos pasivos, podrás realmente vivir de las inversiones o por lo menos no preocuparte de tu trabajo único y principal. Por supuesto, esto es una enorme ventaja, pero también vamos a ver las ventajas y desventajas del alquiler vacacional. En este caso, ingresos son mayores. Los ingresos en el vacacional siempre suelen ofrecer en torno a un 15-20% más que el alquiler tradicional, es decir, en cuanto a rentabilidad neta absoluta, total, pues al final te suelen ofrecer ese 15-20% de más. Luego también son más flexibles. Esto te permite que, como es vacacional, tú, por ejemplo, puedes reservar algunas fechas y hacer uso de tu propio inmueble. El resto lo sigues alquilando por días, por semanas, por meses, etcétera, porque es normalmente lo que se suele hacer por portales como Airbnb, Booking, etcétera, pero esto te permite también disponer de tu propio inmueble. Luego, una mayor gestión requerida. Esto como desventaja, precisamente porque aquí ya no es tanto inversión pasiva, sino más inversión activa, precisamente porque cada 2x3 tienes que estar gestionando esos cambios. Aunque esto se puede convertir en una inversión pasiva si delegas esta gestión, por supuesto, a un inversor o a una empresa que delegue y que haga esa gestión por ti. Y por supuesto, por último punto, fluctuaciones estacionales, que hay que tenerlas en cuenta porque en los alquileres vacacionales no es lo mismo, por ejemplo, ir en temporada alta que en temporada baja, mientras que en el alquiler tradicional todo el año recibes lo mismo. De hecho, recibes todo el capital de todo el año por adelantado. Aquí sí es verdad que dependes de las estaciones y que habrán temporadas fuertes, temporadas flojas y, por ejemplo, en Dubái las fechas donde hace más calor lógicamente va a ser temporada baja y luego las que hay un mejor clima pues van a ser temporadas altas donde van a haber más personas, donde va a haber más demanda y por tanto donde podrás cobrar más por alquiler diario. Por supuesto, si pasamos al siguiente punto, aquí hay que valorar los riesgos y consideraciones al invertir en Dubái, porque esto es importante. Aquí, en este caso, voy a hablarte de los riesgos regulatorios y cambios de mercado. En primer lugar, uno de los riesgos que debemos tener en cuenta es el impacto de los cambios regulatorios. Las modificaciones legales pueden influir significativamente en las inversiones inmobiliarias, afectando rentabilidad y riesgo. Esto es lógico. Y además, muchos dicen que claramente, como en Dubái no es una democracia, no se vota cada 4 años, etcétera, etcétera, pero aquí hay que entender lo siguiente: el que está al mando, el gobierno que está al mando, tiene las cosas claras. Su objetivo es atraer talento, atraer inversión, atraer turismo. ¿Por qué? Porque Dubái, a pesar de lo que muchos piensan, que creen que viven del petróleo, lo cierto es que viven del emprendimiento y del turismo. Esto quiere decir que al final, si ellos tienen claros que quieren seguir creciendo, lógicamente lo que quiere decir es que tienen que poner un entorno regulatorio favorable para los inversores y turistas, precisamente para seguir atrayendo ese talento, turismo, etcétera. Por supuesto, otro riesgo que debemos valorar es la adaptación al mercado, en este caso inmobiliario. Es fundamental estar informado y ajustar estrategias para responder a las fluctuaciones y cambios del mercado inmobiliario. Lógicamente, si de repente se empieza a dar más permisos, más licencias, empiezan a construir más, lógicamente incrementa más la oferta, lo que quiere decir que los precios bajan y por otra parte también si se restringe esa oferta, si se limita esa oferta o si se limitan las licencias de construcción o se ponen más restricciones, esto puede hacer que la demanda se dispare frente a la oferta y por tanto los precios no paren de subir. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero de entrada aquí se está viendo claramente que lo que ha hecho en estos últimos años, de aquí para atrás, el gobierno de Dubái ha sido lo correcto, que es dejar que el libre mercado actúe y que lógicamente entre los agentes económicos, entre oferta y demanda, pues se vayan autorregulando, pues al
al final, en función se vea que se necesita más oferta, más inversores vendrán a invertir porque ven una rentabilidad más atractiva, y al mismo tiempo, si hay un mayor crecimiento, vendrá más demanda porque cada vez más inversores, cada vez más empresarios, cada vez más emprendedores querrán ir a Dubái para aprovechar ese crecimiento. Y por último, también tienes que tener en cuenta como riesgo importante el desconocimiento del mercado. Dubái está experimentando un fuerte crecimiento, lo que atrae más inversión y talento, pero también cuidado porque atrae más estafas y promotoras problemáticas. En este caso, cuando hablo de estafas, me hablo de intermediarios, es decir, hay muchos intermediarios que anuncian oportunidades que son maravillosas y luego lo que te ofrecen es un inmueble en medio del desierto que no le vas a sacar nada de rentabilidad porque de momento por ahí no hay planificación de que el gobierno vaya a construir nada. Aquí hay que tener en cuenta los proyectos que va a sacar el gobierno de Dubái, que lógicamente son públicos y los anuncian con años de antelación, lo que quiere decir que si tú ya sabes que van a construir en una zona, por ejemplo, un nuevo metro, un nuevo centro comercial, un aeropuerto, el aeropuerto más grande del mundo y otra serie de cosas, pues ahí lógicamente sabes que hay algunas zonas que son más atractivas que otras. Y por supuesto, por el apartado de promotoras problemáticas, como te digo, en Dubái las leyes son muy duras, es decir, la regulación es muy dura y muy tajante, es muy difícil que las promotoras hagan algo mal, pero sí es verdad que hay algunas que se puede dar el caso de que incumplan con la fecha de estipulación de entrega o también que no cumplan con las calidades prometidas. Por eso es interesante también analizar las constructoras que hay detrás y asegurarte de que el histórico de esas constructoras te han entregado todos los inmuebles bien con las calidades que han prometido y que por supuesto ha estado todo más en tiempo y forma, porque eso te permite tener mayor certidumbre a la hora de invertir en un proyecto inmobiliario o en otro. Y por supuesto también en el siguiente punto vamos a ver los factores económicos y geopolíticos a considerar, que son también otros riesgos importantes. Esto ya no tiene que ver tanto con Dubái, sino más con la parte externa, donde lógicamente las fluctuaciones económicas globales pueden afectar al mercado de Dubái, en este caso a los inversores, emprendedores, etcétera, porque como sabes estamos en un mundo globalizado y si cerca o por las zonas, por ejemplo, hay conflictos bélicos, guerras, disputas, pues todo esto por supuesto puede afectar. Por eso hay que valorar las tensiones geopolíticas y también cómo está la economía alrededor y cómo van progresando otros países. Lógicamente esto es verdad que es una cosa que no podemos controlar, pero es aquí donde nace la parte atractiva de diversificar a nivel global. Precisamente por eso te hablo de Dubái, porque es invertir, es diversificar en otro país que no es el tuyo y lógicamente tienes otras regulaciones, otras normas. También es verdad que ahí tienes la ventaja de, al estar diversificado, realmente puedes estar invertido en activos que están totalmente descorrelacionados, lo que quiere decir que si a ti con algunos activos que tienes invertidos en tu país y te va mal, no necesariamente tiene que estar yendo mal esos activos en los que está en Dubái, y más sobre todo si estamos hablando de una ciudad que está en pleno crecimiento. Además, si pasamos al siguiente punto, recomendaciones para mitigar estos riesgos y tomar decisiones informadas, tienes que diversificar las inversiones, pero lógicamente invertir en Dubái te ayuda a diversificar porque sacas una parte de tu patrimonio fuera de tu país, sobre todo si estás en España o en países de Latinoamérica, donde lógicamente hay un riesgo altísimo de intervencionismo estatal y lógicamente las políticas que se llevan son liberticidas. Por tanto, una de las formas que prácticamente debería ser obligatorias que deberíamos de hacer como inversor es considerar diversificar fuera una parte de nuestro patrimonio fuera de nuestro propio país. Normalmente la mayoría de inversores, de personas, tenemos siempre cuentas en el banco, tenemos nuestras inversiones también en el propio broker, que puede ser del país o que puede ser del banco, lo que quiere decir que al final, por muy diversificados que estemos, lo cierto es que no lo estamos tanto y estamos sufriendo un mayor riesgo que si invirtiéramos, por ejemplo, de forma muy diversificada en otra zona que fuera, por ejemplo, Dubái, que es algo totalmente diferente al país en el que nosotros estamos o en el que tenemos prácticamente casi todo. Otra recomendación para mitigar riesgos es también asesorarte con expertos locales.
locales, y si no son locales, por lo menos personas que conozcan el mercado de Dubái. En este caso que estamos hablando de Dubái, pues personas que sepan dónde invertir, qué crecimiento va a tener, qué proyectos van a salir adelante, también cuál es el precio de mercado, cuáles más o menos las transacciones inmobiliarias que se suelen hacer, cuánto es el valor del inmueble que vas a comprar, si realmente va a tener una mayor o menor revalorización, qué tipo de constructora o con qué tipo de constructora estás invirtiendo. Todas estas preguntas te las puedes resolver si tienes conocimientos o si conoces a alguien que tenga esos conocimientos o esa información. Y por supuesto, por último, también te ayuda a mitigar riesgos un análisis continuado. Es decir, es verdad que Dubái está en constante crecimiento, pero esto hay que ir monitorizándolo para verificar que siguen haciendo las cosas correctas. De aquí atrás, en los últimos años, se ha visto que claramente tiene un objetivo claro y sus planes gubernamentales a 2028, a 2035, a 2040, lógicamente indican que tienen claro hacia dónde van, que es hacia un crecimiento más bestial de Dubái, es decir, un crecimiento más tecnológico, apostando por la tecnología, por la innovación, por el crecimiento, desarrollo, y por supuesto todo eso hace pensar que si seguimos monitorizando y viendo que siguen por esa dirección, lógicamente de aquí a largo plazo podemos tener garantías de que vamos a tener un bajo riesgo. Y ahora, una vez te he enseñado por qué es interesante invertir en Dubái, los atractivos, ventajas fiscales, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera, pues lógicamente ahora vamos a ir con la oportunidad de inversión, que en este caso es Bingati Flair. Antes de pasar con esto, voy a ir aquí donde quiero que veas imágenes de lo que sería realmente el edificio en construcción. Aquí te voy a poner las imágenes para que las veas un poquito mejor y un poquito más grandes, y fíjate que voy a ir pasando para que veas realmente que son dos edificios de 40 plantas con amenities. Como puedes ver, va a tener, que ya te lo voy a explicar en detalle después, playa privada, cancha de pádel, también pista de atletismo, por supuesto piscinas privadas en cada edificio, porque hay algunas unidades que tienen piscinas privadas y luego comunitarias también. Luego, si seguimos pasando, ves también que se ilumina y ves la parte donde están todas las unidades que tienen piscina, y también lo bien ubicada que está muy cerca de Marina Bay, que también está a pocos minutos del centro, que también en cuanto a los proyectos que va a hacer o va a llevar a cabo el gobierno de Dubái, se va a montar una línea de metro que va a finalizar en 2028, también se va a montar un centro comercial, están creándose hospitales, también zonas de parques, zonas residenciales, es decir, es una zona en expansión y que además está cerca del centro y que tiene también Marina Bay, que es un atractivo turístico bastante interesante. Por supuesto, si seguimos mirando más imágenes, vemos aquí una parte de los amenities, como sería la playa privada, zona de relax o de descanso. Aquí, por supuesto, si seguimos pasando, también esto, gracias a la constructora, es un edificio que se ilumina por la noche y que, como puedes ver, esto hace que por la noche también esté más iluminado, que sea más atractivo, que sea, digamos, de una calidad superior. Por supuesto, estamos hablando de un edificio con características premium o de lujo, y eso es interesante porque para el precio que vamos a ver, realmente lo que te ofrece es mucho más de realmente el precio que cuesta, y sobre todo partiendo de que ahora mismo la oportunidad es de salida. Por eso esto quiere decir que sería más barato adquirirlo ahora que según vaya avanzando la promoción. Y si seguimos mirando más imágenes, puedes ver aquí más imágenes sobre los dos edificios de 40 plantas, con por supuesto aquí la zona de parking, toda la parte de recepción, amenities, etcétera. Aquí más parte donde se ve más visión de todo el edificio y la parte baja. Y como puedes ver, pues aquí de forma completa también no solo hay que mirar las imágenes, sino aquí te muestro, por ejemplo, un mini estudio. Esto por supuesto te lo estoy mostrando de manera rápida, pero para que veas más o menos por la zona. Siempre tenemos que analizar la zona donde se va a construir el edificio, lógicamente qué competencia tenemos, es decir, en Airbnb, por ejemplo, en temporada alta, en temporada baja. Por ejemplo, en enero se consideraría temporada alta, a cuánto se puede alquilar el día por Airbnb, también exactamente lo mismo por el mes, que como puedes ver en diciembre más o menos estudios similares con unos tamaños o calidades similares o ligeramente inferiores. Fíjate los precios que se están manejando, todo esto en Airbnb. Y por supuesto también en temporada baja, que ya vemos que de forma mensual los alquileres bajan un poco, pero luego fíjate que de forma diaria también baja un poco, pero que más o menos si hacen las cuentas, pues más o menos puede salir una rentabilidad interesante. Y si seguimos mirando también la ubicación, que es importante, como te decía, el edificio se va a construir aquí, Bingati Flair,
y por supuesto tienes el JVC, que es una zona de mucho crecimiento, Dubai Marina cerca, la palmera famosa de Dubai también está por aquí cerca y por supuesto aquí, aunque no se ve, estaría el aeropuerto, luego una zona de golf y también pues otra serie de cosas que veremos más en detalle. Y por supuesto, si me paso a la siguiente imagen un poquito más cerca, puedes ver en detalle todo lo que habría alrededor y cómo por supuesto esto es una zona que está en plena expansión, es decir, que todavía podría seguir creciendo más. Y luego también aquí puedes ver el vídeo, que esto ya lo he subido en short, puedes ver los edificios, cómo quedan en los renders. Lógicamente todo esto es más o menos como quedará una vez se entregue el inmueble o los inmuebles y lógicamente pues esto es un atractivo bastante interesante. Ahora bien, si me voy a la presentación para que veas o conozcas más sobre esta oportunidad, por ejemplo, si bajamos un poquito más, ves más imágenes, voy a ir directamente al grano porque esto por supuesto tú puedes parar o pausar el vídeo para verlo más en detalle, pero ves más imágenes de cómo es el edificio o los edificios. Aquí ves la zona, como te decía, que prácticamente por ejemplo tienes a 22 minutos el aeropuerto, tienes a 20 minutos por ejemplo el Jumeirah Beach, que básicamente es esta zona de aquí y que es muy interesante. También tienes la Palmera a 12 minutos, el autódromo a 10 minutos que está por aquí, como puedes ver. También la noria más grande del mundo la tienes a 10 minutos, Dubai Marina, que es súper atractiva turísticamente, a 10 minutos, lo que quiere decir que realmente en cuanto a ubicación, como puedes ver, está bastante bien ubicada y todavía tiene zona de crecimiento por alrededor. Por tanto, esto quiere decir que ahora, a priori, con el precio que estés pagando, piensa que tienes lo que tienes alrededor, que más o menos ya has visto la rentabilidad media que hay con lo que ya hay alrededor de esa zona, pero lógicamente si hay planes gubernamentales para crear hospitales, para hacer centro comercial, para crear una línea de metro que vaya directamente al centro, que sea principal, todo esto va a hacer que sea una zona más atractiva, lo que quiere decir que la revalorización prácticamente estará garantizada. Si seguimos bajando un poquito más, ves más imágenes del render, donde aquí ves por ejemplo la playa privada con las piscinas y todas las unidades que tienen piscina propia, que lo veremos a continuación. Si bajamos un poquito más, puedes ver más imágenes donde por supuesto el edificio va a ser bastante luminoso, como puedes ver, y lógicamente esto va a hacer que sea muy atractivo. Y esto también aquí, si bajamos, ves también que tiene zonas de descanso, zonas de juego, también la zona de la playa. Y como puedes ver, esto, tener una playa privada, no todas las comunidades disponen de esto, lo que esto quiere decir que al final, al tener una comunidad un poquito más completa, hace que la revalorización de estas unidades, de esta construcción en concreto, pues sea muy superior a la del resto que ya está por la zona. Por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, aquí ves el total de unidades disponibles, 1378 entre los dos edificios de 40 plantas, y lógicamente en el primero pues ves que hay 285 estudios, de una habitación pues 396, 114 de 2, y los que son más exclusivos son de 3 y de 4 dormitorios, y en el otro edificio fíjate que solo hay 4 y 1 respectivamente, y menos unidades porque un edificio es un poco más pequeño que el otro. También por supuesto aquí habrán amenities, habrá zona de gimnasio, bueno, esto lo veremos ahora a continuación. Y también por supuesto, aparte de estar todas estas zonas residenciales, unidades 1378, hay 79 tiendas que habrán disponibles en la zona también, por lo que quiere decir que también tendrás más acceso para poder comprar, hacer compras o cualquier tipo de cosas. Fíjate la calidad de los materiales de construcción que hace en este caso Vingatti, que es la constructora, que es una de las mejores constructoras de Dubái, que precisamente esto, por eso te digo que hay que analizar las constructoras, es de las pocas constructoras que ha entregado todos los proyectos en tiempo fijado y además con las calidades que se han acordado de antes, es decir, que todo lo que estás viendo es lo que se termina entregando, porque ya lo hemos visto con promociones anteriores. Si seguimos bajando, ves más calidades de cómo puede ser, por ejemplo, la recepción, el hall, etcétera. Aquí incluso un dormitorio, o más que un dormitorio, un salón, como puedes ver, las calidades de maderas, paredes, etcétera. Si bajamos un poquito más, aquí también ves un poco de la cocina, también el balcón.
bueno, aquí ves más partes y también el dormitorio con lo que sería el armario, es decir, como ves, calidades premium o de lujo, y lógicamente esto pues tiene su valor, pero lógicamente el precio, como te hablaré luego, no es tan desorbitado con lo que estás viendo. Y fíjate que si bajamos un poquito más calidades, como puedes ver, impresionantes, imágenes por supuesto de Dubái, el edificio, más imágenes por aquí, más imágenes por aquí con la playa privada y la piscina, y por supuesto aquí tienes por ejemplo lo que sería más interesante, que es la parte de la comunidad. Hay que entender que en Dubái una de las cosas que se pagan, como yo te comenté antes, es el DLD, el 4%, que es el impuesto, una especie de ITP, pero luego lo que tienes que pagar de forma anual es la comunidad, que lógicamente la comunidad pues sí es verdad que incluye todos estos amenities, y dependiendo de la comunidad, si es más grande o más pequeña, como está fijada por el gobierno, hay unos precios preestablecidos. Piensa que la constructora, una vez termine, a diferencia de por ejemplo en España, que hay una comunidad de vecinos, en Dubái eso no pasa, sino es la propia constructora la que se encarga de gestionar la propia comunidad. Por tanto, aquí hay una alineación de intereses porque le interesa construir el edificio perfecto para que luego esa comunidad, esa gestión de comunidad, no le dé problemas una vez la esté gestionando. Y lógicamente esta comunidad pues incluye piscinas privadas dependiendo del apartamento, digamos en este caso la playa artificial, como ves aquí, y también está por el otro lado, luego un lobby de lujo, gimnasio, zona de fitness, zona de running también, vistas, por supuesto, zona de escape, un área recreacional, también por supuesto pista de pádel, como puedes ver aquí, zona de tiendas y también zona de juegos para niños, entre otras cosas. Y todo esto, por supuesto, para que te hagas una idea, más o menos los estudios parten de $1.500 anuales equivalentes y de ahí para arriba. Lógicamente esto es menos de una mensualidad al poner esto en alquiler, lo que quiere decir que pagarías todo esto y tendrías acceso a todo, por lo que cuesta menos o por lo que obtendrías menos de una mensualidad de rentas por alquiler. Fíjate que además si bajamos ves los materiales que se van a usar en este edificio, ves más imágenes desde la parte de arriba, donde ves aquí todas las amenities incluidas, por supuesto piscinas, una más larga, una más corta, la cancha de pádel, zona para correr como puedes ver por aquí, luego después la parte de la playa, tanto por aquí como por aquí, zona recreacional, es decir, es bastante impresionante. Luego si bajamos un poquito más, ves más imágenes del edificio. Esta es la parte desde arriba para que lo veas completo, como también incluso hay zona de baloncesto, como puedes ver aquí, para hacer deporte. Luego distintas piscinas también por el exterior, cancha de pádel no solo aquí, sino también otra por el exterior que no se estaba viendo. Y si bajamos un poquito más, ves también por ejemplo el lobby, que también una de las cosas que hay que hablar es que en este tipo de oportunidades o en Dubái las edificaciones, las construcciones tienen más altura que por ejemplo en España. Por tanto los edificios son más altos, cosa que también te da más sensación de amplitud. Y por supuesto si seguimos bajando, aquí ves por ejemplo los planos de lo que serían distintos estudios, distintas unidades de una habitación, de 2 habitaciones, de 3 habitaciones. Bueno, aquí puedes ver más o menos que dependiendo de la zona de donde compres, si compras más esquinado, si compras más en la parte de la punta o donde sea, aquí fíjate que por ejemplo estas unidades de aquí tendrían esta forma, que lógicamente entras, tienes la cocina, baño, luego lo que es un estudio, es decir, la cama con una mesita, con los sofás y por supuesto el balcón. Hay que decir que en estas unidades, en todas, viene absolutamente todo incluido, salvo los muebles, que los muebles son realmente los sofás, la cama y la televisión. Quitando eso, todo lo demás viene incluido, es decir, hasta los frigoríficos, que son de gama alta, vienen incluidos y la iluminación también está integrada dentro de la pared. Lo que quiere decir que todo eso viene y lo único que haría falta, que es un añadido de precio, que equivale más o menos a unos 10, 12 mil dólares más o menos, pues sería, como te digo, la cama, el sofá y por supuesto también el televisor. Y si estás pensando en alquilarlo por Airbnb, incluso podría ser hasta interesante plantearte comprar un sofá que sea
sofá cama para alojar a alguna persona más y lógicamente poder sacarle un rendimiento extra. Bueno, pues según las formas, aquí ves que más o menos son de 43 metros cuadrados, 39. Aquí tienes otros de formas distintas según la zona, como puedes ver. Como te digo, puedes pausar el vídeo para que veas en detalle cada uno. Aquí, por ejemplo, tienes los de una habitación donde ya tienes el salón, que es la gran diferencia, y el balcón es mucho más amplio, además de que tienes también 2 baños. Aquí tienes otro también, y si bajamos un poquito más, aquí tienes otras formas también de un dormitorio, donde por ejemplo el balcón es mucho más amplio y luego tienes aquí por ejemplo un baño, cocina y luego el dormitorio y también el salón. Este por ejemplo tiene un baño, este tiene 2 baños, como puedes ver. Cada unidad por supuesto va a variar los distintos precios según también la altura, según la distribución, según las vistas, todo eso va a variar un poco el precio, pero en términos generales más o menos todos van a estar en el mismo rango. Fíjate que después en el de 2 dormitorios ya es algo más amplio, donde en esta zona por ejemplo tienes todo balcón, tienes salón, tienes los 2 dormitorios. Si seguimos bajando un poco más ya están incluso los exclusivos, los que son 2 dormitorios pero tienen piscina privada propia, que prácticamente fíjate que mide casi más que toda la casa entera o todo el piso entero. Y si seguimos bajando un poquito más, aquí puedes ver más unidades, en este caso ya exclusivas, 3 dormitorios donde está la piscina, 3 dormitorios como puedes ver, e incluso aquí sin piscina, tienes la opción de con piscina y sin piscina. Y si bajamos un poco más también ves de 4 dormitorios con piscina. Por tanto, como ves, hay muchísimas opciones. Y luego aquí esto sería en el edificio 2, como puedes ver que esto pues sería algo similar al edificio 1, solo que tiene unos tamaños un poquito diferentes. Aquí puedes ver por ejemplo 55 metros cuadrados, 36 metros cuadrados, el estudio más grande o el estudio más pequeño, como puedes ver que simplemente aquí lo que cambia es un mayor balcón o menor balcón, y después es verdad que un poquito más amplio la zona donde sería la zona de la habitación, sala de estar, etcétera, etcétera. Y luego por supuesto esto, como te digo, varía el precio y por supuesto también puede variar la rentabilidad en función de la unidad que escojas. Si bajamos un poquito más, vemos más de un dormitorio, aquí ves más, luego aquí de 2 dormitorios con la piscina y por supuesto aquí ves algún ejemplo de cómo es el dormitorio con las calidades, los materiales, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más, también tienes que saber que tienes parking, por supuesto, todas las unidades incluyen parking, pero puedes comprar unidades adicionales, luego puedes revender tu unidad también. Hay que decir que en Dubái te permite que cuando tú ya has hecho una inversión del 40% de la unidad, se te permite vender tu propiedad, lo que quiere decir que si ya has pagado tan solo el 40% y a lo mejor, que hay muchos inversores que hacen esto, digamos que se ha avanzado en la fase de construcción, pues quiere decir que al revenderlo puedes sacar un pequeño extra, precisamente porque solo has invertido un 40%, pero luego al revenderlo a alguien que tenga que pagar un poco más porque está en una fase más avanzada de la construcción, pues lógicamente tú puedes sacar un pequeño extra. También es verdad que este tipo de inversión tiene ciertos riesgos, pero tienes que saber que es una posibilidad que te ofrece Dubái. Y por supuesto también pues aquí Vingatti te ofrece la gestión de la propiedad y otra serie de cosas, mantenimiento anual, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más, ves más imágenes y lógicamente después de ver todo esto, más o menos te haces una idea de cómo es la oportunidad. Sobre esto me gustaría decirte varias cosas. En primer lugar, esta oportunidad, te voy a ser claro, lo normal es que las oportunidades en Dubái, a diferencia de España o en Latinoamérica, donde el mercado inmobiliario en ambas zonas pues es muy lento porque es ilíquido, en Dubái es súper líquido. Es decir, hay inversores globales con las miradas atentas a que salga cualquier oportunidad para invertir. Cada vez está yendo más riqueza, está yendo más talento, están atrayendo más inversión y cuando salen grandes oportunidades, normalmente las unidades duran días, si no horas. Por eso, cuando sale un nuevo edificio de una nueva constructora o de una buena constructora, como es el caso de Vingatti, donde normalmente todo lo que hacen es de calidades premium o de lujo y de ahí para arriba, piensa que esta constructora ha hecho la Torre Mercedes, que esta constructora ha hecho la Torre Bugatti, que también ha hecho Skyrise, donde muchos inversores hemos invertido en esa oportunidad y por supuesto cada vez que salen oportunidades así, lógicamente van a durar poco tiempo. Yo con este vídeo
vídeo no pretendo decirte ni que sea una recomendación de compra, ni que te lances, ni que te vuelvas loco a comprar, ni nada. Simplemente te ofrezco la oportunidad, que sepas que te voy a dejar aquí abajo mi correo por si quieres contactarme, por si te interesa esta o cualquier otra oportunidad futura, porque como yo ya he dicho, estoy llevando a cabo varios proyectos, no solo en inversión en bolsa, sino estoy abriendo el abanico precisamente porque me he dado cuenta de que también la falta de liquidez es un gran problema, y para solventar esos problemas a muchos de mis clientes estoy intentando ayudar a ampliar conocimientos por la parte del sector inmobiliario, no solo en España, sino también a nivel internacional, y otros proyectos que también pueden ayudar a que muchos consigan sus objetivos financieros. Precisamente por todo esto es por lo que, si a ti te interesa este tema, inversiones inmobiliarias dentro o fuera de España, y en este caso si te interesa Dubái o cualquier otra cosa, como te digo, puedes contactarme por correo y por supuesto podemos organizar o agendar una llamada, y así te puedo explicar el tipo de proyectos que tengo por si te interesa alguno en el que quieras participar. Aquí con esto simplemente lo que te quiero mostrar es que veas que hay diferentes opciones para la inversión y no solo la inversión en bolsa. Por supuesto, el abanico es gigantesco y depende de lo que estés buscando puedes encontrar una cosa u otra que se adapte más a tus objetivos financieros. Lógicamente, con el sector inmobiliario hay una enorme ventaja porque puedes obtener revalorización por una parte, es decir, revalorización o crecimiento patrimonial por una parte, y por otra parte rentabilidad en forma de liquidez, lo que quiere decir que si te da liquidez puedes tener o disponer de más dinero para invertir y hacer otras cosas, o incluso para vivir de esas rentas, es decir, vivir de los ingresos pasivos, y por otra parte revalorizar tu patrimonio y encima apostar por un país en crecimiento, lo que quiere decir que a largo plazo podrías tener un buen resultado a la vez que diversificas todas tus inversiones. Y nada, esto ha sido todo sobre una de las oportunidades de inversión que ha salido en Dubái. Por supuesto, si te interesa este tema y quieres que traiga más al canal, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, o también, si lo prefieres, puedes contactarme por correo para hablarte de futuras oportunidades o por si estás interesado en invertir en Dubái o en cualquier otro tipo de oportunidad. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.